Mateo 14. Ahora voy a empezar con una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe por qué a Cuernavaca? Bueno, para empezar, ¿por qué Cuernavaca se llama Cuernavaca, no? No es por el cuerno de las vacas. Es un derivado de Cuauhnáhuac, que es ciudad entre los árboles. Y como sabrás, uno de los eslogans más famosos de esta ciudad es la ciudad de la eterna primavera, ¿no? Ahora es hasta un atractivo turístico ese rollo de la ciudad de la eterna primavera, porque una de las características de aquí es que, pues, sí llueve, generalmente en las noches, pero es muy raro que haya tormentas aquí, ¿no? Es rarísimo. O sea, sí llegan a ver, pero llegan a ver en las noches, pero no es algo constante y eso vuelve a Cuernavaca un lugar turístico. Ahora, ¿por qué te digo eso? Pues porque a muy pocas personas la verdad es que les gusta vivir en lugares donde hay tormentas muy fuertes. ¿Por qué? Porque las tormentas son un sinónimo de caos, miedo, desastre, ruina y destrucción, es decir, problemas. Ahora, cuando entendemos lo que son las tormentas, y luego vemos la Biblia, eso nos puede llevar a hacernos una pregunta, ¿no? Ok, si las tormentas son caos, destrucción, problemas, ¿por qué un Dios que la Biblia nos dice que es nuestro Padre y que es bueno y que nos ama, ¿por qué un Dios así nos metería en tormentas? Te cuento que la semana pasada, no me acuerdo qué día, pero me acuerdo que en la semana pasada me tocó uno de esos días cuidar a Emma un rato, ¿no? Ya me tienes ahí con Cari. No te preocupes, yo me encargo de todo, yo cuido a nuestra hija, o sea, soy su padre, ¿no? O sea, y entonces, muy cuidadoso yo le puse un tapete de las tortugas ninja, así chido, para que estuvieran en el, así, un cuadrito, ¿no? De tapete. Y ahí puedes divertirte y jugar y explayarte, ¿no? Y entonces ahí está, y antes de que me juzgues, me volteé un segundo, o sea, porque iba a orar por ustedes. Me descuidé y de pronto escucho así como se va de océano, se estampa y sonó, o sea, como si la hubiera agarrado y la hubiera estampado contra una pared, así, y ahí la tienes así, llorando, todo el rollo, y pues, qué bueno que no estaba su mamá, la agarré, la cargué así, ya, a ver, así, checarla, que no haya rayones ni nada, abolladuras, y pues, o sea, ya la levanto, la consuelo, y me fui a comprar fomis para toda la casa y, o sea, si cuando gustes ir a la casa, o sea, está tapizada de fomis ahorita ya. Y entonces, eso, o sea, a ver, ¿por qué si yo siendo malo, como dice la Biblia, si yo siendo un padre malo, no quiero que mi hija pase por dolor y sufrimiento? Entonces, ¿qué onda con Dios que siendo un padre bueno, nos mete en tormentas espirituales en la vida? Y eso es un poco de lo que vamos a estar viendo el día de hoy en Mateo 14. Mira, ¿qué te parece si leemos si leemos del versículo 22 al versículo 33? Oramos y entonces empezamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos, ¿va? Dice versículo 22 que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Oramos? Señor, pues nos acercamos a tu palabra y la neta, tu palabra es suficiente para hablarnos, Dios, y todo lo que puede haber de mí, que puede estorbar para lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, por favor quítalo. Y Señor, si hay alguien aquí que está a punto de entrar en una tormenta, o si hay alguien aquí que está en una tormenta, o hay alguien que va saliendo de una tormenta, Dios, tú háblale. Y también háblale al que cree que en la vida no hay tormentas, Dios. Y enséñanos, anímanos, corrígenos, instrúyenos con tu palabra. Y que podamos salir de aquí enamorados más de ti. Y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, mira, vamos a empezar entonces en versículo 22. Dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Ahora, Jesús sabía que al meter a sus discípulos en este bote, iban a experimentar una tormenta más adelante. Entonces, otra vez, o sea, ¿por qué Jesús permitió eso? ¿Por qué Jesús los metió en ese bote? Ok, ¿por qué no vemos el contexto de lo que estaba sucediendo? Vámonos al capítulo 14, pero al versículo 1. Chécate lo que nos dice de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Dice que en aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, es decir, el gobernante, oyó la fama de Jesús y le dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. O sea, el gobernante reconoce que hay algo diferente en Jesús con el resto de las personas y él lo conecta a Juan el Bautista, al profeta. Ahora, ¿por qué el gobernante conectó a Jesús con Juan el Bautista? Bueno, el gobernante tenía cola que le pisaran. Mira el versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Ok, este gobernante tuvo sus que veres, o sea, esto es el chisme. Herodes tuvo sus que veres con la mujer de su hermano. Y entonces metió a Juan el Bautista en la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver Juan el Bautista en esto? Mira, porque Juan, versículo 4, le decía, no te es lícito tenerla. Algo que me encanta de Juan es que a él le valía que Herodes fuera el gobernante, que tuviera cierto poder sobre él para meterlo en la cárcel. Cuando Juan vio que Herodes había hecho algo mal, fue y se lo dijo. No negoció con la verdad y le dijo, está mal, no está bien lo que tú estás haciendo. Y eso le causó que lo metieran al bote, ¿no? Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, versículo 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. O sea, él quiere eliminar a lo que le está diciendo que está mal. No me gusta, lo voy a quitar, ¿no? Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, viene su pachanga de cumpleaños, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Entonces está en su cumpleaños, esta chava está bailando enfrente de él, entonces él está así, o sea, ya sabes, así, cara de baboso en ese punto. Y entonces, versículo 7, o sea, dice, danzó en medio, agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Entonces la chava le está bailando, él está en la lela total y así, o sea, nunca nada bueno va a salir de eso. Yo te doy lo que me pidas, bro. O sea, ¿y entonces qué le pidió? O sea, una tipaza, fíjate lo que pide. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. ¿Sabes? Dice se entristeció, no dice que se arrepintió. Simplemente era una tristeza superficial. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. A Juan, el profeta, la voz que clamaba en el desierto, de ese del que Jesús decía que no había más grande profeta que Juan. Y así
terminó, al menos en esta tierra. En una fiesta de cumpleaños, por el capricho de una mujer, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Vemos que hubo un funeral, posiblemente un velorio, ¿no? Entierran el cuerpo de Juan el Bautista y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Juan no solamente era el gran profeta, era primo de Jesús, era su amigo y ya murió. Ahora vamos a ver cómo responde Jesús ante la muerte de un ser amado. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Sabes? Esto es importante para nosotros, porque Jesús sabe lo que es experimentar una pérdida de un ser amado. Jesús estaba ahí y dice, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. No quería ver a nadie, no quería estar con nadie, simplemente quería estar en un lugar apartado porque estaba pasando por un momento de tristeza, de dolor, de pérdida. Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que entiende de nuestras necesidades, porque Él ha sido tentado en todo. Entonces, Jesús, si tú has sufrido una pérdida o dolor o estás pasando por una tristeza, necesitas saber esto, que Jesús te entiende. Él ha pasado por eso. Y Él está ahí, ¿no? En este punto, queriendo estar apartado en un lugar desierto. Y cuando la gente lo oyó, sigue ese versículo, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Te imaginas? Él está pasando por una situación difícil en su vida y dice que la gente cuando vio que estaba ahí, se fueron a buscarlo. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y fíjate el corazón de Jesús y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En su dolor, Jesús ve con compasión a los demás. Y ahí me muestra una característica del corazón de Jesús, ¿sabes? Y qué tan diferente es de mí. Porque cuando yo he atravesado por situaciones difíciles en la vida, lo que a mí me dan ganas es de mandar a volar a todo mundo. Yo no quiero ver a nadie, no quiero que nadie me hable. Quiero estar ahí viviendo el dolor. Y lo que vemos es que Jesús no es así. Jesús aún en su dolor ve la necesidad en otros y dice que tuvo compasión de ellos. Y entonces los sanó de las enfermedades. Está viendo a gente con necesidad, aún en una situación difícil para él. Y a veces eso pasa, o sea, en situaciones difíciles, como que nos clavamos en nosotros mismos y no vemos eso como una oportunidad de ministrar y de servir a los demás. Y entonces cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los discípulos están viendo que esta gente tiene necesidad, que tienen hambre y dicen, Jesús, Maestro, pues ya que se vayan, o sea, ya, que se vayan a descansar, o sea, tienen necesidades. Pero te das cuenta cómo los discípulos veían las necesidades de los demás, pero no como sus necesidades, como una oportunidad para proveer algo para ellos, sino simplemente como no, pues tienen necesidades, que se vayan y que las resuelvan como puedan, ¿no? Y a veces eso pasa. No, pues oye, hay alguien que está enfermo, necesita que alguien vaya a orar. Bro, lo estás viendo, ve, atiende esa necesidad. No, pues eso es chamba del pastor. No, eso es chamba de todos nosotros. Y ahí están, ¿no? Y ellos están, pues ya que se vayan, o sea, y fíjate, Jesús les dijo, versículo 16, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Los discípulos, yo creo que Jesús está poniendo en una prueba a los discípulos, en este punto, ¿te das cuenta? Porque los discípulos, pudieron haber dicho, esta gente tiene de comer, son un chorro,
Y Jesús quiere que nosotros les demos de comer. A ver, Jesús, ¿te acuerdas que nosotros renunciamos como pescadores? O sea, no tenemos dinero, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Y luego, ¿quién les va a cocinar? ¿Nosotros? No, que se vayan. Y Jesús les dice, no, ustedes denle de comer. Pues es que no tenemos. Y entonces como que ellos dijeron, mira, versículo 17, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Otro de los evangelios nos dice que esos 5 panes y 2 peces eran de un niño. O sea, los discípulos así, a ver, préstame tu lonchera. Nomás hay 5 panes y 2 peces, Dios. ¿Cómo le vamos a hacer? Pero quiero que pongas atención en eso, porque Jesús sabe perfectamente que ellos no tenían lo necesario y aún así se les está diciendo, quiero que lo hagan. ¿Por qué? Jesús les está dando una lección aquí, les está diciendo, tú no tienes lo necesario. Pero entonces, ¿qué tenían que hacer? ¿Cuál es el punto? El mismo texto nos dice cuál es el punto de la enseñanza de Jesús aquí. Mira versículo 18. Él les dijo, tráedmelos acá. El punto era ese. Lo mismo que Juan 15 dice, que separados de Jesús, nada podemos hacer. Jesús quería enseñarle a los discípulos que nada podían hacer fuera de Jesús y que no tenían los recursos necesarios para hacerlo y que entonces tenían que acercarse a Él y que si lo poquito que tenían eran 5 panes y 2 pesos, pues eso poquito tenían que regresárselo y ponerlo a los pies de Jesús. Dice la Biblia que tú y yo somos lo vil, lo menospreciado, lo necio. Ok. Pues eso vil, eso necio, eso menospreciado, Jesús quiere que se lo presentemos a Él. Y mira, cuando ellos presentan eso poquito que tenían, ve lo que sucede. Dice que entonces Jesús mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces, ¿ves? Eso era toda la parte de la enseñanza de Jesús. Tú tienes esto, me lo das, yo te lo regreso, pero yo me encargo. Y dice que esto poquito que tenían, dice que Jesús lo partió. Y a veces Jesús nos tiene que partir. Y va a doler. Pero es una bendición. Dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y mira, y comieron todos. Me encanta esta parte. Y comieron todos y se saciaron. En el griego se saciaron, les dio mal del puerco. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Una para cada uno de los discípulos. Y poder así. No había nada. Y Dios hizo todo. Muchas enseñanzas les está dando Jesús a sus discípulos en este punto. Y los que comieron fueron como 5,000 sin contar las mujeres y los niños. O sea, no solamente multiplicó para 5,000 personas, sino todavía súmale mujeres y niños. Y yo he visto que los niños comen como si cooperaran. Es una locura. O sea, ¿cómo partes una pizza para 10,000 personas? Y Jesús hace eso. Jesús saca de la nada y hace todo. Entonces, este es el contexto en el que estamos, ¿no? La multitud está viendo el milagro que Jesús está haciendo. Entonces, al ver el milagro dicen, wow, este hombre acaba de multiplicar. O sea, mira, nos alimentó a todos nosotros y las enseñanzas y los poderes que tiene. No, tenemos que hacerlo rey. Yo me imagino a los discípulos en ese punto así de, sí.
porque sí, es mi maestro. Entonces, si a él lo hacen rey, pues a mí me va a tocar una presidencia municipal o una gobernatura. Y entonces empiezan, no, sí, yo quiero ser gobernador. No, yo quiero ser presidente. Y el otro, no, yo quiero ser la mano derecha. ¿Tú? ¿Qué te pasa? Claro que tú no vas a ser. O sea, tú eres Tomás, o sea, ni le vas a creer después. O sea, yo voy a ser la mano derecha. Y entonces me imagino en ese punto a Jesús viéndolos así de estos brothers. Súbanse al bote. No, Jesús, no. O sea, mira, la gente te quiere hacer rey. Jesús ya era rey. Pero ellos están, no, mira, la gente te quiere hacer rey, vas a necesitar ayuda, nosotros te queremos echar la mano, súbanse al bote. Pero Jesús, y así me los imagino así, pero Jesús así subiéndose al bote, y Jesús ya así, no, Jesús, nuestro reino, y Jesús así, arrivederci, bye bye, sayonara, y no, mi reino, yéndose a lo profundo del mar. Pero ¿sabes? Yo creo que Jesús los hizo entrar en el bote y los mandó a la tormenta porque esos hombres necesitaban aprender el verdadero valor de las cosas. En la tormenta no importa quién es la mano derecha de quién. En las tormentas no importan tus títulos. En la tormenta no importa qué coche traes, qué reloj usas. En las tormentas no importa cuánto conocimiento tienes. En las tormentas los afanes de la vida pierden todo su valor. Yo me acuerdo que cuando una vez tuvimos un accidente, Cari ese día traía sus pantalones así favoritos. Me acuerdo que cuando entraron los paramédicos al coche para ayudarnos y todo, o sea, el paramédico no le preguntó así, oye, ¿estos son tus pantalones favoritos? Así, o sea, él agarró tijeras y ¡crack! En las tormentas realmente los afanes de la vida pierden todo su valor. Es lo que menos importa. Mira versículo 23. Y despedida la multitud, o sea, ya Jesús sube a los discípulos al bote, despide a la gente y dice, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Entonces empezó en la tarde esto y llegó la noche y ya estaba él solo orando aparte completamente. ¿Te das cuenta que Jesús, nuestro Señor, el Hijo de Dios, apartaba tiempo para apartarse de todo y de todos para orar? Jesús. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo vas con la oración? Dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses que nunca debemos dejar de orar. En uno de los evangelios, en Lucas, dice que siempre debemos orar y nunca darnos por vencidos. Entonces, ¿cómo está tu vida de oración? Ahora me puedes decir, bien, oro en mi casa cuando nadie me ve. Ok, espero que eso sea cierto porque los de tu casa necesitan de tus oraciones. Si Jesús, siendo quien es Jesús, pasaba tiempo a solas con Dios, ¿cuánto más no lo necesitamos nosotros? Sin música, sin otras personas. Porque tú puedes decir, no, pues cada vez que vengo a la iglesia oro. Sí, está bien, es bueno orar en comunidad. Pero una cosa es orar en comunidad y otra cosa es la oración individual, nuestra relación personal que tenemos con Dios. Y aquí Jesús nos está dando ejemplo de lo que es un hombre de oración. ¿Sabes? Los discípulos cuando lo vieron orar, eso les impactó al grado de que en un momento llegaron con Jesús y no le dijeron, oye Jesús, enséñanos a predicar. Oye, enséñanos a cómo exorcizar y sacar demonios. No, llegaron con Jesús y le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Porque era impresionante la relación personal que tenía Jesús con su Padre. Mira versículo 24. Y dice que más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
La cuarta vigilia de la noche son entre las 3 y las 5 de la mañana. No, perdóname, el 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, dice, azotada por las olas porque el viento era contrario. O sea, ya la barca en ese punto está siendo azotada así de un lado al otro. Ahora, acuérdate, los discípulos son pescadores, ellos están acostumbrados a las tormentas, ellos saben lo que son vientos contrarios, pero aún así, aunque conocían el mar como la palma de su mano, en este punto están asustados. Y dice, versículo 25, ahora sí, más a la cuarta vigilia de la noche, te digo, eran como entre las 3 y 5 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Eso quiere decir que si era la cuarta vigilia, o sea, entre las 3 y las 5 de la mañana, y cuando Jesús empezó a orar todavía no era de noche, eso quiere decir que Jesús dejó a los discípulos en la tormenta de 6 a 8 horas. Ahí, siendo azotados. ¿Por qué Jesús los dejó tanto tiempo en una tormenta? Sabes, yo no sé por lo que estás pasando en tu vida. Yo no sé cuál es la tormenta en la que puedes estar, pero quizá tú te puedes identificar con los hombres que están aquí en este texto. Al punto de decir, ¿qué onda, Dios? O sea, ¿por qué? ¿Por qué siento como si fuera ola tras ola y viento tras otro viento que me está golpeando en la cara? ¿Qué rollo, Dios? ¿Por qué me tienes viviendo esto? Dios usa las tormentas en nuestra vida. Y Dios puede usar las tormentas para llamar tu atención, si es que estás distraído. Dios puede usar las tormentas para corregirnos. ¿Te acuerdas de Jonás? Cuando Dios le dice, ve a Nínive y predícales, y Jonás dice, ¿con los de Nínive? ¿Yo? Claro que no, yo no voy a ir, o sea, esos que se pierdan, porque si yo voy, tú eres misericordioso y los vas a perdonar, entonces, Nel, yo no voy. Y entonces, ¿qué hace? Va y compra un boleto para irse a otro lugar. Y sabes, cuando desobedeces a Dios, siempre hay un precio que pagar. Siempre. Y entonces agarra otro barco para otro lugar completamente diferente y se mete a la parte de hasta abajo del barco, y en eso empieza la tormenta y empieza a azotarlo, y el capitán está así todo rezándole a sus dioses, nada funciona. Baja el capitán con Jonás y le dice, pues rézale a tu Dios a ver si algo sucede. Y Jonás así, sí, es que ya sé por qué, es que desobedecí a Dios, por eso está la tormenta. Pero mira, o sea, ¿quieren que se resuelva la tormenta? Nomás aviéntenme al mar y ya con eso se acaba. Y el capitán así, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero pasan las horas y sigue la tormenta y como que, no, pues mejor si lo aventamos, ¿no? Lo avientan, gran pez, se traga a Jonás, trata Dios con Jonás adentro de ese gran pez y en Nínive. No que no tronabas pistolita. Y a veces Dios usa las tormentas para corregirnos. A veces Dios usa las tormentas para hacernos más a su imagen, para mostrarnos quién es Él y su poder, pero también para mostrarnos quiénes somos nosotros. Me acuerdo que yo nací de nuevo hace 7 años, más o menos. Entonces llegué a la iglesia y llevaba mucho tiempo sin leer la Biblia, aunque conocí de niño, realmente no era nada para mí eso. Pero hace 7 años Dios me alcanza y se revela mi vida, y entonces lo que empezó a suceder es que empecé a devorar la Biblia, o sea, me la eché así una y otra vez. Y tenía devocionales a las 5 de la mañana y otro devocional a las 10:30 de la noche. Y si había algo en que me podía inscribir, un discipulado me inscribía. Y si había algo en lo que podía servir, servía. Y así, ¿no? En ese tiempo salió el instituto, me meto al instituto y de pronto Dios toca un nervio en mi vida y me dice, esto es un ídolo para ti, quítalo. Insulté, pataleé, maldije cuanto pude, una joya que salió de mi corazón así.
que dice, este brother, o sea, nunca ha sido cristiano en toda su vida. Y yo, ¿qué onda? Si ya estoy tratando de acercarme a ti, Dios, ¿por qué está saliendo toda esta porquería? Y Dios usó eso para mostrarme que aún había mucho que hacer en mí. Y Dios muchas veces usa las tormentas para eso, para mostrarnos, ¿te crees espiritual? ¿Crees que ya llegaste? ¿Crees que ya sabes confiar en Dios? ¿Crees que ya sabes depender? No tienes ni idea de lo mucho que todavía Dios tiene que hacer en tu vida. Y Dios también usa las tormentas para mostrarnos quién es Él y su poder, pero también las usa para mostrarnos cuánto nos ama y que Él está en control de todo. Entonces yo no sé para qué, si Dios o si estás pasando por una tormenta o has pasado por tormentas, yo no sé por qué fue la razón. Eso es algo entre tú y Dios, pero que tengas toda la certeza de que Dios las usa para algo, tiene un propósito. Y quizá en este punto no lo puedes ver, pero cuando estemos en la eternidad y veamos el mapa completo, podamos decir, Dios, tenías toda la razón de haber permitido estas cosas en los tiempos en que las permitiste. No pudo haber sido mejor. Mira versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Tampoco los podemos culpar, ¿no? O sea, están a la mitad del mar y casual ves a una persona caminando ahí en el agua. O sea, no sé si tú lo sabes, pero te lo digo, caminar sobre el agua es imposible. Y entonces ellos, o sea, lo ven y dicen, un fantasma, o sea, no sé, o sea, yo creo que dice que un fantasma, pero igual uno de ellos sí dijo así, esto es la calaca, o sea, ya viene por nosotros, o sea, ya tenemos que entregar el equipo ahorita. Pero no. Todo lo contrario, no era la muerte, es la vida. El camino, la verdad y la vida que se estaba acercando es Jesús mientras caminaba sobre el agua. Ahora te digo, eso nunca había pasado, que una persona caminara sobre el agua. Y sabes, en la tormenta los discípulos pudieron ver a Jesús de una forma como nunca nadie más lo pudo ver así. Y las tormentas tienen esta característica, que las tormentas son una oportunidad para que veamos y conozcamos a Jesús de formas que solamente así lo podríamos ver y conocer. Y sí, al principio en la tormenta no lo reconocieron, porque no llegó como ellos esperaban. Y muchas veces en las tormentas Jesús va a llegar a nosotros de maneras que no esperábamos. Y ahí estamos, en medio de la tormenta. Es que Jesús, ¿dónde estás? No te veo. Y alguien te manda un versículo. Ahorita no estés molestando. Jesús, ¿dónde estás? Y alguien llega a tu casa y ¿en qué te puedo servir? O te marcan por teléfono, o alguien se acerca a ti y te dice, ¿puedo orar por ti? Y dices, ay, ¿por qué esta persona me choca? O sea, es la persona que más mal me cae en toda la iglesia y viene a orar por mí. A veces Dios llega de formas que no lo esperamos y que dices, o sea, la calaca. Y tal vez hasta esa persona te cae mal, pero otra vez es Jesús acercándose a ti a través de otras personas. Versículo 27. Ahí están asustados, ¿no? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Ahora, tú no le dices que no tenga miedo a alguien que no tiene miedo. Tú le dices, no tengas miedo cuando alguien está con miedo y está asustado. Y los discípulos, aunque conocían el mar perfectamente, aunque habían estado en un chorro de tormentas, en este punto, esta situación los tenía con miedo, incertidumbre. Y Jesús se acerca y les dice, yo soy, no teman. Y no solamente eso, o sea, les dice que tengan ánimo, ¿no? Tener ánimo. ¿Cómo se supone que debemos de tener ánimo en medio de los problemas? Porque Jesús está ahí.
porque no estamos solos, porque Dios está contigo. Ve a la persona que tienes al lado de ti. ¿Está cerca? Dios está más cerca que la persona que está al lado de ti. No estás solo, no tienes que temer. Y mientras eso está pasando, yo no sé si Pedro se metió mucha agua de sal, con sal, pero como que se le juntó el soponcio con el telele, un poquito de chiripiorca y otro más de patatús, que sale con una cosa en el versículo 28, y entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Te imaginas a los otros discípulos? O sea, otra vez, no puedes caminar sobre el agua, o sea, no es como que lo más casual del día. Yo me imagino a los otros discípulos así de, ¿todo bien, Pedro? ¿Te abrazaron de chiquito? O sea, ¿qué onda contigo? O sea, eso no se puede, es imposible caminar sobre el agua. Y entonces versículo 29, ¿y qué le contestó Jesús? Y él dijo, ven. ¿Obedecerías a Jesús si te pidiera que hicieras algo que parece imposible? ¿Te das cuenta que Pedro lo primero que hizo fue decir, si eres tú, di que yo vaya y yo voy? Entonces, si Jesús te pide que hagas algo que parece imposible, número uno, necesitas estar seguro que quien te lo está pidiendo es Jesús. ¿Cómo vas a saber si es Jesús el que te está pidiendo algo? Necesitas estar en sintonía con Él, necesitas estar alineado, necesitas estar caminando en el Espíritu y no en la carne. No estoy hablando de un rollo de salvación, de que si eres salvo o si no eres salvo, no, estoy hablando de un rollo de caminar en el Espíritu o caminar en la carne. Porque cuando caminas en el Espíritu, entonces estás en sintonía con lo que Dios está diciendo y para eso, ¿qué necesitamos? Es pasar tiempo en oración, pasar tiempo en la palabra. Pero ¿sabes qué? Cuando digo que pasemos tiempo en la palabra y en oración, o sea, me refiero a esto, así, orgánica, sin químicos, naturalito, así, tú y la palabra. Sin comentarios, sin otros libros, tú y la palabra. Y Dios, háblame y yo te hablo y lloro y entonces tú me contestas a través de la palabra. Lléname con tu espíritu para poder entender este libro que es espiritual. Y entonces ahora sí, si tengo dudas de algo, ok, puedo buscar consejo en otras personas que sean sabias, que amen la palabra. Puedo ver si las circunstancias están alineadas a la voluntad de Dios. Y entonces cuando estoy seguro, ok, Dios me está pidiendo algo que parece imposible. Y la pregunta, ¿obedecerías a Jesús si te pidiera que hicieras algo que parece imposible? Y de bote pronto decimos sí. Ok, si Jesús te pide que hagas algo que parece imposible, y es Jesús, y estás seguro que es Jesús, entonces dale, aunque parezca imposible. Y si te pide entonces que dejes tu comodidad, dale. Y si te pide entonces que mamá sueltes a tus hijos, dale. Y si hombre te pide que dejes ese hábito de pornografía, dale. Y si te pide esposa que te sometas a tu esposo, dale. Y ya sabes qué pasó después de esto. Mira versículo 29. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a ver a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Te das cuenta que la aplicación aquí es muy clara? No puedes estar viendo el viento y las olas y al mismo tiempo estar viendo a Jesús. Porque si ves la tormenta te vas a hundir. Pero si tú estás viendo a Jesús vas a experimentar completa paz.
Y sabes, la completa paz, no estamos hablando de una ausencia de problemas. Eso es la paz que el mundo te ofrece, que si todas las circunstancias a tu alrededor están bien, entonces tú vas a estar bien. Eso no es la que la Biblia dice. Jesús nos dijo que su paz no es como la de este mundo. Su paz es una paz completamente diferente, que aún en medio de las circunstancias más difíciles podemos experimentar completa paz. Es un error pensar que si nuestra vida estuviera libre de problemas, tendríamos paz. ¿Sabes por qué? Porque el problema es interno, no es externo. El problema no está en las circunstancias a nuestro alrededor, el problema está en nuestro corazón. Jesús dijo que de nuestro corazón es de donde salen los malos pensamientos. Eso quiere decir que si aún todas nuestras circunstancias estuvieran bien, nosotros seguiríamos encontrando algo de qué preocuparnos, algo que no tenemos, algo que queremos y que no podemos tener. Por eso es que nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Y yo sé, o sea, leyendo un texto así, ves a Pedro cómo se hundió cuando vio el viento y las olas, podrías pensar, Pedro es un chafa. Ujú. Pero te das cuenta que él se está hundiendo porque le creyó a Jesús y se bajó de la barca y dio pasos, mientras que los otros discípulos, ¿dónde están? Arriba en el bote, secos en su zona de confort completamente. Y sabes que la neta es mucho mejor estar ahí en el mar casi ahogándote porque le creíste a Jesús que estar en el bote en tu zona de confort. Se rifó, ¿no? Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Qué? O sea, ¿cómo es que terminaron de esta situación en medio de la tormenta, azotados, con el viento pegándoles en la cara? ¿Cómo es que terminaron adorando a Jesús? Porque pudieron ver en verdad quién era Él. En medio de toda esta situación se dieron cuenta, yo no tenía idea que este hombre podía caminar sobre el agua. Yo no tenía idea que la tormenta le iba a hacer caso. Este hombre es mucho más que un maestro, este hombre es verdaderamente el Hijo de Dios. Y la respuesta natural a eso fue adoración. Las tormentas tienen la capacidad de llevarnos a ver a Jesús como Jesús realmente es. El Hijo de Dios. Y eso, la respuesta natural va a ser adoración. Cuando nosotros estamos, cuando están los de la alabanza y estamos con las manos alzadas, no es porque eso como que nos va a acercar más a Dios ni nada por el estilo. O sea, realmente es reconocer, estoy tirando las armas y me rindo ante ti, Dios. Me rindo a ti. Y sabes, Dios permite entonces las tormentas para nuestro bien. Dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien para los que están en Cristo Jesús. Pero no vas a poder experimentar esa paz, ese gozo, ese descanso de saber que Dios está en control si no estás en Cristo. Entonces, ¿qué necesitas para estar en Cristo? Rendir tu vida, arrepentirte, reconocer que tú no tienes nada, que separado de Él nada podemos hacer. Pedirle su Espíritu para poder vivir esa vida. ¿Sabes? La buena noticia no es que los problemas se van a acabar, sino que aún en medio de los problemas podemos experimentar paz, gozo, descanso en Jesús. Y la otra buena noticia, mira versículo 32, perdón. Dice que cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. La buena noticia es que las tormentas no duran siempre. Un día el viento se va a acabar, las olas van a bajar. No es para siempre.
Pero mientras estamos en esta tierra, en este mundo, por causa del pecado, tenemos que pasar por tormentas. Pero podemos descansar en que Jesús está ahí con nosotros, que podemos confiar en Él, que Él nos ama. ¿Y sabes qué? Algo que se me pasó decirte, cuando Jesús estaba en el monte orando y los discípulos estaban en la tormenta, ¿te das cuenta que Jesús, mientras Él estaba orando, Él podía ver la tormenta que estaba ahí? Y Jesús atravesó todo eso y rompió las leyes de la naturaleza para poder acercarse y estar junto a sus discípulos. Cuando estás en las tormentas, tienes que saber eso, que Jesús va a romper todo lo necesario para poder estar cerca de ti, aun si tiene que romper tu naturaleza. Y puedes confiar de que Jesús está contigo y que sus promesas son verdad. Y entonces en medio de la tormenta puedes decir, sí Dios, hoy está siendo un día difícil, pero tú prometiste que nunca me ibas a dejar. Y puedes decir, sí Dios, matar mi carne está siendo muy complicado por toda la basura que he metido en mi cerebro, pero tú prometiste que puedo ser libre. Sí Dios, está siendo muy difícil atravesar por este dolor y este sufrimiento, pero tú prometiste que puedo ser consolado por ti. Mira, vamos a terminar en Salmos. Acompáñame a Salmo 93. Salmos capítulo 93. Fíjate lo que dice el versículo 3. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y a veces es eso así. ¿Por qué Dios está permitiendo eso? Porque está trabajando en tu santidad. Dice, sed santos porque yo soy santo. Y te está haciendo santo y te está haciendo a su imagen. Y a veces para eso nos tiene que partir. Pásate al capítulo 91. Pero nuestro descanso está aquí. En medio de las tormentas, Salmo 91:1. Que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Es Jesús tu esperanza? ¿Es Jesús tu castillo? Y si no lo es, ¿qué estás esperando? Y si sí lo es, que este estudio te sirva para recordar que Dios está haciendo la obra en ti, que Él está en control, que Él te ama y que puedes confiar en Él aún en medio de las tormentas y del viento y las olas en tu vida. ¿Oramos? Señor, y la Biblia dice que cuando más débiles nos sentimos es cuando tu poder se perfecciona, Señor. Es cuando más tú luces. Entonces te pedimos, Dios, que tú uses las tormentas, que tú uses nuestras debilidades, que tú uses, Señor, todo lo necesario para que nosotros podamos rendir nuestra vida ante ti. Y Señor, sigue haciendo la obra, no nos sueltes, y aunque a veces pataleamos y nos quejamos y no queremos, Dios, si tú ya nos tomaste, no nos sueltes. Y gracias, Señor, porque como Pedro nos pudiste haber dejado que nos ahogáramos ahí horas, mientras nos hundíamos y estarnos sacando y metiendo y sacando y metiendo, pero vemos cómo a Pedro lo agarraste al instante que se estaba ahogando, lo sacaste de inmediato y así eres con nosotros. Dios, gracias por amarnos, gracias por ser quien eres. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.